atender un problema tremendo que la medicina tiene desde hace 100 años, que es el énfasis que tiene en la enfermedad. Esas son frases que se oyen, pero que no entendemos bien qué significa. O sea, y tiene consecuencias desastrosas. Desastrosas, tan desastrosas que la pandemia es una consecuencia de eso. Entonces, como dicen, las otras pandemias, las que no se hablan. Y las pandemias interiores que nosotros tenemos, que significa que las personas viven con 1, 2, 3, 4, 5 pastillas diariamente para 1, 2, 3, 4, 5 padecimientos. Y eso se expresa, por ejemplo, en el hecho donde más se ha medido, es en Italia, en donde el 99% de las personas que murieron de supuestamente COVID murieron con hasta 3 enfermedades otras. Es decir, 99% murieron con otras enfermedades crónicas degenerativas que vienen arrastrando desde hace 10, 20, 30, 40 años. Y esto tiene que ver precisamente con una medicina que desde la formación de los estudiantes, ¿qué sucedió? En el año, creo que 1922, por allí, en principios del siglo pasado, hace 100 años exactamente, la familia Rockefeller y la familia Morgan en Estados Unidos mandaron a hacer un estudio porque ellos tenían intereses en la industria farmacéutica. Y entonces mandaron a un señor que se llama Flexner a hacer un estudio que se llamó el estudio Flexner. En aquel entonces, en las escuelas de medicina de Estados Unidos, se enseñaba con una perspectiva salutogénica. Se enseñaba además osteopatía, homeopatía, herbolaria, o sea, era una visión holística, sistémica de la salud. Y este informe Flexner desacreditó a todas las otras medicinas y dijo que la única medicina que era válida era la medicina basada en fármacos, que lo que hacía era atacar las enfermedades. Y a partir de entonces empezaron a hacer mucho cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos para que se aplicara así unos test a las escuelas de medicina y establecieron una norma que era basada en eliminar todas las demás medicinas y centrarse únicamente en la medicina centrada en la patogénesis. Y a las facultades que no se restringían eso les quitaron el financiamiento y la cerraron. Entonces, en los próximos 2 o 3 años del informe Flexner cerraron la mitad de las escuelas de medicina en Estados Unidos y únicamente se quedaron las que se ajustaron al modelo patogénico, y a partir de ahí, pues ya. Después de eso, la historia es historia en términos, sobre todo en los últimos 30, 40 años, donde las corporaciones, las grandes corporaciones farmacéuticas, que además la cuestión era la siguiente. Una vez que, bueno, la familia Rockefeller es dueña de la Standard Oil, que era el gran monopolio de la industria petrolera en Estados Unidos. Después hubo una ley que las partieron en lo que le llaman las 7 hermanas, que es la Exxon, la Mobil, todas las imagínense lo grande para que ahora esas son megal, y a esa la partieron en 7. O sea que en aquel entonces creo que controlaba el 80% de la producción del petróleo en el mundo. La cuestión era, primero empezaron a usarlo en la agricultura, porque empezaron a usar el petróleo para hacer fertilizantes. Pero ya después quería seguir expandiendo para qué usaba el petróleo, y entonces lo empezaron a usar en los fármacos. Los fármacos fundamentalmente vienen de derivados del petróleo.
Entonces, para poderse meter en la industria farmacéutica y la industria farmacéutica se metiera en la medicina, entonces para eso hicieron, no sé si queda claro para qué hicieron el informe Flexner, para que la medicina estuviera basada en recetar pastillas, en recetar fármacos. ¿Qué hacen los fármacos? Los fármacos lo que hacen es aminorar los síntomas. Paulo, aminorar los síntomas. Y entonces, eso quiere decir que los fármacos no atienden la raíz de la enfermedad. Lo que hacen es que el dolor, la inflamación o las cosas locales desaparezcan. Ejemplo de esto es el cáncer. ¿Qué hace la quimioterapia o la radioterapia? Mata a las células cancerígenas. Pero eso no está sanando la enfermedad. Eso es el equivalente de lo que hizo Calderón en la guerra contra el narco. Exactamente lo mismo. Tú vienes por acá, pasas con un comando, que es lo que han hecho por ejemplo en Colombia o lo que hacen por ahí, y a cualquiera que parezca un sicario, lo matan. O lo meten a la cárcel. Lo matan. Que es por ejemplo, no sé si sepan que en Colombia hubo esta historia inclusive de que para cumplir con los estándares, ¿sí? Hay películas colombianas en donde a chavitos en las ciudades los enrolaban, les ofrecían trabajo y en realidad se los llevaban al campo y los vestían de paramilitares o de narcos y los mataban. Y entonces luego llegaban con el ministro de Justicia y le decían, miren, ahí están las fotos, agarramos en combate, en una emboscada, y así fueron acumulando. ¿Por qué? Porque le daban premios a los coroneles y a los generales por cada tanto número de sicarios que estaban muertos. Entonces, pero bueno, a lo que quiero llegar es que es esta idea que hizo el Plan México, el Plan Colombia, Felipe Calderón, de que arrasando con los narcos. ¿Y qué haces? Pues matas los que están a la vista, pero inmediatamente al otro día ya están otros más, y lo que creas es un ambiente de violencia que no atiende el problema de fondo. ¿Qué está tratando de hacer AMLO? Atender a los niños, atender el desempleo, atender la desestructuración familiar, atender las drogas, atender las cosas. Entonces, regresando a la cuestión del informe Flexner, lo que hicieron es instaurar una medicina que lo que hace es atacar y erradicar. Pero, por ejemplo, en el caso del cáncer, el problema del cáncer es que el sistema inmunológico deja de estar gestionando y atendiendo a las células que se devienen en neoplásicas. Pequeño detalle, está muy observado que el cuerpo humano, cualquiera, el tuyo, el mío, está produciendo cada día millones de células neoplásicas. El problema no es que existan células neoplásicas, el problema es cómo el sistema inmunológico las gestiona. Y el sistema inmunológico que está deprimido, funcionando mal, conduce a que una persona se salgan de control las células neoplásicas y genere el tumor. Entonces, cuando tú llegas y erradicas el tumor, lo que haces es quitar lo que ya se produjo ahí en una manera exacerbada, pero eso no quita que es más, la quimioterapia y la radioterapia, lo primero que hacen es matar al sistema inmunológico, inmunodeprimen. De hecho, hace un tiempo puse en el Facebook que se escandalizaban porque Trump salía a hablar que se usara un desinfectante para atender, y no saben que la quimioterapia viene del agente naranja. El agente naranja es el que se usó en la Segunda Guerra Mundial y luego en Vietnam para hacer el napalm y todas estas cosas. Y hubo una bombardeo nazi
en un barco con agente naranja y se murieron cientos de soldados, pero cuando fueron a ver se les habían necrosado exactamente los ganglios linfáticos, que son las células que se están reproduciendo todo el tiempo. Los otros tejidos se repara alguna célula que se muere, pero el sistema inmunológico, su cualidad es que siempre sus células se están reproduciendo. Y lo que fueron a ver era que tenían necrosados los ganglios linfáticos. Y entonces, de ahí a unos científicos se les ocurrió, si eso ataca al sistema inmunológico, que son células que se están reproduciendo, pues qué tal si se lo ponemos a la gente, porque las células neoplásicas también siempre se están reproduciendo. De ahí vienen la quimioterapia, de un agente usado en la guerra para asesinar personas. Por eso yo me reía de que las personas se escandalizaran porque en realidad la mayor parte de los fármacos son venenos que se usan en dosis menores para producir un efecto, pero a lo que estamos tratando ahorita de ver aquí es que el efecto que trata de producir es atacar para erradicar el síntoma, pero el síntoma está digamos, enraizado en algo que la medicina basada en la patología no llega, porque como acabo de explicar con el ejemplo de la quimioterapia, eso lo que hace es atacar el síntoma, que es el tumor que ya se expresó, pero no crea las condiciones para que el sistema inmunológico de la persona sea capaz de gestionar las siguientes células neoplásicas que hay. Eso nos lleva a lo que está pasando en la oncología, que es que las personas, pacientes de oncología, viven 2, 3, 4 años y después mueren de una segunda o tercera evento de tumor. Y lo que tenemos en todas las otras patologías, que es que el fármaco que se da para reducir el síntoma de una patología empieza a producir otras patologías. Otro ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos. Dan antibióticos a diestra y siniestra hasta para infecciones virales. ¿Y qué ha pasado? Que los antibióticos matan el microbioma, que ahora yo he estado hablando mucho del microbioma. Y el microbioma son 100 billones de microorganismos, incluidos virus y bacterias, que viven en nuestro tracto gastrointestinal y que son fundamentales para nuestra vida. Sin ellas nos empezamos a enfermar de enfermedades cardiovasculares, de otras infecciones, porque las células de mi sistema gastrointestinal, los microorganismos, regulan a los otros microorganismos. Sintetizan lípidos, aminoácidos y otras vitaminas que nosotros no podemos sintetizar. Regulan con su presencia la biomasa de los intestinos. Entonces lo que estamos teniendo es una megapandemia de otras enfermedades por el uso indiscriminado de los antibióticos para supuestamente resolver. Imagínense, es como si quieres matar un mosquito con un cañón. Es decir, mandas una sustancia que arrasa con todas las bacterias para matar una. Se estima que viven 40,000 diferentes especies de bacterias en el tracto gastrointestinal, las cuales, si las multiplicas por las copias de cada una de esas, te dan los 100 billones de bacterias que viven aquí. Y lo que haces es mandarle una bomba para arrasar con todo. Tengo amigos que sus hijos, cada 2 o 3 meses, y eso es mucho decir, llevan a sus hijos porque tienen infecciones permanentes. Sus hijos viven en infecciones permanentes. Y les curan la garganta y les sale de acá, y luego le sale en la piel, y luego le regresa. Y a veces yo les digo, ¿por qué no agarras una hojita con los meses y apuntas las veces que este año tu hijo ha ido a dar al pediatra y los veces y las dosis de antibióticos que has tomado? Y cuando sacas la cuenta, han tomado 20 y 30 dosis de antibióticos en un año y siguen enfermos. Y entonces, bueno, entonces eso es a lo que voy. Esa medicina
cura, pero no sana. Y con eso quiero terminar. ¿Cuál es la diferencia entre curar y sanar? Curar es erradicar los síntomas. Sanar es crear las condiciones para que las células y los sistemas que están en la base de la sintomatología y la patología se reviertan a través de la regeneración celular. Esa es la diferencia entre sanar y curar. Y entonces lo que estamos viviendo en estos momentos es una megacrisis de las curaciones sobre curaciones, sobre curaciones, sobre curaciones, que ya tienen devastado el sistema inmunometabólico de las personas. Y por eso vemos H1N1, ébola, chikungunya, zika, dengue, cólera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la medicina ante eso? Antibióticos, antivirales, vacunas, puras cosas que hacen es atacar. Y atacar sirve cuando una persona está en shock séptico y lo llevan al hospital, a la terapia intensiva para salvarle la vida. Pero eso como sistema de atención de la salud es insustentable, es absurdo. Y eso es lo que estamos viviendo. Y desafortunadamente, Paulo, desafortunadamente, eso está ocasionando este colapso que estamos teniendo. Y lo peor es que los gobiernos del mundo lo que están respondiendo es con más fármacos. Ya Trump salió a anunciar que en diciembre van a tener la vacuna y ya autorizó antier la FDA un fármaco así para atacar para atacar. Entonces lo que hacemos nosotros aquí en el trabajo de la higiene natural, y eso es la higiene natural, es trabajar en los 3 fundamentos que producen un proceso salutogénico para pasar de una medicina basada en la patogenia hacia una medicina basada en la salutogenia. ¿Cuáles son esas 3 bases? Movimiento y respiración para la salud, que es el fundamento. Desintoxicación y alimentación para la salud, que no es nada más la porquería que me como, sino lo que un médico que oía ya hace como 2 años que decía, lo que huelo, lo que toco y lo que como, que es todo lo que me ando untando, que me ando poniendo el champú, nada más volteen el champú y vean, son como 15 líneas de cosas con puros números y palabras raras en un solo producto, y eso es lo que te dicen. Abrimos una cosa de galletas y vemos hasta las que son integrales. Ábranlas y pónganse en el internet a averiguar cada una de esas cosas, sus efectos tóxicos. Entonces, el segundo es la desintoxicación y alimentación para la salud. Y el tercero es la cuestión emocional e intelectual. Obsesionado con que me van a entrar, ahorita la gente se lavan, me dijeron de una mamá de una amiga mía que fue a dar al hospital porque todos los llegaba y se ponía cloro en las manos cada 10 veces al día, o al bacterial. El COVID es un virus. ¿Por qué se está usando lo antibacterial? No, pues de una vez vean que trae el antibacterial, y la gente se está metiendo 10 y 20 y 30 dosis de antibacterial, y entonces ¿qué le pasa al microbioma? ¿Ven? O sea, ¿sí se dan cuenta? ¿Cómo? Entonces lo que estamos acumulando es un desastre. Y entonces, si yo estoy obsesionado con que si me entra una bacteria me voy a morir, o un virus, hello, como dicen los jóvenes, tengo 100 billones de bacterias y virus adentro de mí.
más del 80% de las personas en Italia, en España y aquí en México, a pesar del confinamiento, ya tienen el COVID adentro de ellas. Entonces la idea de que si me mata, que si entra dentro de mí, algo que además ya está dentro de mí, me mata, produce un estrés que deprime el sistema inmunológico y provoca enfermedad. Entonces la razón deprime, angustia, provoca angustia y eso deprime el sistema inmunológico. Entonces por eso el tercer componente es el componente emocional, intelectual, para tener los tres elementos de una salud vigorosa. Y eso es lo que trabajamos aquí.